Hola amigos de Cholautos, bienvenidos a otro video. En este vamos a ver para qué sirve un relay, relevador, en sí varios nombres o bueno, varias formas de llamarlos que tiene. Ya saben, explicación básica, la metodología del canal cuando hacemos este tipo de videos. Por favor, pues si les gusta el video los invito a suscribirse y empecemos. Bueno, acá tenemos primero que todo, antes de ver un relé como tal, tenemos que entender unos conceptos básicos de electricidad que es voltaje, tenemos por acá, corriente y resistencia, más que todo voltaje y corriente. ¿Qué es acá tenemos un ejemplo de la hidráulica, que nos hace un símil para entender bien qué es el voltaje y la corriente. ¿Por qué la hidráulica? Porque son conceptos que se aplican y pues si yo tengo la hidráulica entiendo mucho más fácil el concepto. O sea, para mí, bueno, para cualquier persona es mucho más fácil que a la cabeza se imagine un concepto de hidráulica, ya van a ver por qué, que un concepto eléctrico que no es algo que está en nuestro día a día, ¿vale? Entonces lo primero es el voltaje. Acá dice voltaje es la altura. O sea, qué tan alto. Acá esto es agua que está almacenada en algún lugar. Esto pues haga cuenta la tubería y esta la salida de agua. ¿Listo? El voltaje hace referencia a la altura que yo tengo almacenada el agua. Es decir, yo tengo un vaso así de alto. Entonces esto tendría una altura H y tengo hasta acá de agua. Eso sería el voltaje. ¿Por qué sería el voltaje? Porque si yo abro un agujerito por acá, entre más alto esté esa agua, ejerce más fuerza y hace que acá cuando yo abra el agujero salga con más presión, con más fuerza. Si yo tengo esto, vamos a decir algo loco, de 100 metros de alto, donde yo abro un agujero en la parte inferior, eso va a salir con mucha fuerza porque toda esa agua va a estar empujando al agua de abajo, y cuando llegue a la parte final, eso sale con muchísima fuerza. Si yo tengo eso a solo 10 centímetros y abro un agujero, me va a salir con poca fuerza. Ese es el concepto. O sea, esa altura es equivalente al voltaje, porque prácticamente es lo mismo. El voltaje es la fuerza con la que va esa corriente. Por ejemplo, las personas que hemos visto las estufas, cuando yo enciendo una estufa que alcanzo a ver ese chispazo de corriente o un encendedor o briquet, dependiendo cómo lo llamen, o incluso los cables de las bujías, yo veo que pega un corrientazo, veo como de color azul que está saltando y que uno dice, uy, un corrientazo, una chispa. Eso es porque es un voltaje muy alto. ¿Qué pasa cuando es un voltaje muy alto? Cuando es un voltaje tan alto, como eso tiene tanta fuerza, no se tiene que ir necesariamente por un conductor eléctrico, o sea, por cobre, por acero, bueno, por un cobre, por un aluminio, algo así que sea conductor eléctrico, sino se puede ir a través del aire. Es tan fuerte ese voltaje que se puede ir a través del aire. Pero pues también tenemos otro concepto que es esa caudal o corriente. Si vemos acá el tubo, hace referencia al caudal o la corriente. ¿Qué es eso? Es la cantidad de agua que yo estoy cruzando por ahí. ¿Listo? Es la cantidad. Si yo tengo acá un tubo más grande, pues yo tengo un caudal más grande. Y eso también es igual a la corriente. Si yo tengo una corriente más alta, pues necesito un tubo más grande. Por eso es que vemos que cuando yo tengo, por ejemplo, un electrodoméstico, algo pequeñito, puede ser un radio de pilas, los cablecitos que lleva eso de las pilas a que lo conectan son muy delgaditos, porque pues haga cuenta que esos son los tubos. Entonces eso va a pasar ahí un caudal muy pequeñito, una corriente muy pequeñita, no hay ningún problema. Pero diferente es como, por ejemplo, si uno va a ver los cables de la batería, lo que se conectan a la batería del carro, ahí va a pasar mucho caudal, mucha corriente, que es la cantidad de corriente que eso va a necesitar. Eso, digamos que en el lenguaje coloquial eso es, como va a pasar mucha corriente, una corriente muy alta, pues lo que necesitamos es un cable más grueso. ¿Listo? Y la resistencia es, si yo tengo en esa tubería una parte donde se me adelgaza, eso va a generar una resistencia. ¿Vale? Entonces, ejemplo, yo puedo tener un voltaje muy alto porque da con mucha fuerza, pero cruza poquita corriente. O sea, es un caudal muy pequeño. Acá en el ejemplo del agujero, si voy a marcar con color azul a la izquierda de ustedes.
Si yo abro un agujero pequeñito y el voltaje, o sea, la altura es alta, pues eso va a salir mucha presión, pero va a salir poquita agua, poco caudal, poca corriente. Diferente si yo abro un agujero bien grande, va a salir mucha más corriente, mucha más agua y ojalá pues a presión pues va a ser considerable. Eso pasa para los relés. ¿El relé para qué está diseñado? Vamos a la siguiente diapositiva. El relé está diseñado para que yo controle corrientes altas. O sea, para que yo pueda pasar una alta corriente y yo controlarla. Normalmente, vamos a ver a la derecha, yo hago un circuito así. Tengo mi batería, vamos a cambiar de color. Tengo mi batería. Hagamos, pues, no me acuerdo bien cuál es cuál. Hagamos de cuenta positivo, negativo. Acá no nos vamos a centrar en lo técnico. Tengo un interruptor. Me doy cuenta el de las luces del carro. Tengo acá el bombillo. Y por acá cierro circuito al otro extremo. ¿Listo? Si yo, este es mi interruptor, ese simbolito, este es el interruptor. Y el de abajo, que parece un sol, es el bombillo. Si yo hago ese circuito de esa manera, si el bombillo me consume mucha corriente, como se va a través del circuito, vamos a colocar con color azul, digamos así, la corriente tan va cruzando por acá, toda va a tener que pasar a través de ese interruptor. Es decir, si consume mucha corriente el bombillo, pues como ya sabemos el concepto de corriente y de caudal, pues el interruptor va a tener que ser grueso, va a tener que ser grande para que pueda soportar toda esa corriente sin quemar. Si yo le coloco un interruptor pequeño y pretendo pasar una corriente grande, se va a dañar. ¿Qué es lo que hace el relé? Separa los circuitos. Entonces ahora sí vamos a ver el circuito del centro. Todo lo que está acá en el centro. Acá lo mismo, yo ya tengo mi bombillo acá en la parte de abajo a la derecha, ese es el bombillo. Esas tres lineecitas significa que está corriente a masa o a negativo. Acá si seguimos el circuito va a pasar por acá. Acá está el interruptor. Haga cuenta que eso es dentro del relé. Por acá tenemos el conector 87 y por acá conector 30. El 87 va a la parte positiva del bombillo y el bombillo ya está conectado a la masa. Eso siempre, ahí siempre va a haber corriente negativa. Y por acá seguimos con el cablecito rojo. Va a dar un fusible, pero eso va directo a la batería. Pero ¿cómo mueve ese interruptor? Ustedes miran, listo, ese interruptor va por dentro del relé. Pues fácil, tengo la patica o los conectores, el 86 y el 87. Qué pena, el 86 y el 85. El 85 va a masa y el 86 va al interruptor. Ese sí es el que yo controlo. El que vemos dentro del cuadrito azul que yo les taché primero, que es el que está entre el 30 y el 87, eso va interno en el relé. Ese conector uno no lo ve, no lo controlo yo directamente. El que yo controlo es el que está acá, a la izquierda, que va encerrado ahorita de color rojo. Ese moradito es el que controlo. ¿Qué pasa? Ese está a positivo, vamos a olvidar de pronto que haya fusibles, va directamente al positivo de la batería, yo conecto para cerrar o no cerrar circuito y cuando yo cierro circuito lo que hago es energizar una bobina, que es eso blanco que está en el centro. Energizo esa bobina genera un campo magnético que hace que se cierre el interruptor que está interno del relé entre 30 y 87. Básicamente así es el funcionamiento. Yo ya no, o sea, la corriente que va a encender el bombillo ya no pasa a través del interruptor morado, que es el que yo estoy controlando, sino pasa a través del circuito que está, del interruptor que está dentro del relé. El interruptor morado, que es el que yo estoy controlando, lo que hace es energizar una bobina. Esa bobina consume muy poca corriente y a lo que se energiza esa bobina genera un campo magnético que me cierra el otro interruptor. Entonces, ¿qué ventajas tengo? Pues yo ya tengo dos circuitos. Uno de control, que sería el del interruptor que yo funciono, el de la bobina y el de tierra, y el otro que sí es el de alta, por llamarlo así, que sería el que está dentro del relé y el bombillo, o bueno, algo de alto consumo que yo estoy controlando. Entonces hay una corriente pequeña que yo manejo a través de mi interruptor y la bobina, porque esa bobina no consume mucho y hay una corriente más alta. Entonces, ¿qué permite esto? Permite que los interruptores que yo tengo en el vehículo pues ya sean más delgados, sean menos robustos, porque pues ya van a manejar corrientes muy bajas, van a un relé y ese relé sí manejan corrientes altas.
¿Qué más puedo hacer? Pues ahorrar costos, porque como ya no tengo que llevar cables anchos a cada uno de los interruptores que voy a usar, sino ya el relé lo dejo más cerca del bombillo y lo que llevo es un cable más delgadito hasta el interruptor que yo controlo, pues también bajo costo, bajo pesos. Eso es el principio más básico de un relé. Habrá relés que tienen entradas adicionales o bueno, conectores adicionales porque hay una parte del interruptor que normalmente está conectada y otra normalmente abierta que funciona como un conmutador, es decir, cuando yo energizo, pues se mueve el interruptor y pues la que ya estaba conectada queda desconectada y conecta la otra. Listo, pero básicamente eso es lo que hace un relé. Y pues ellos también vienen para capacidades, dependiendo qué voltaje necesita la bobina, cómo la tengo que alimentar, qué corriente, o sea, caudal, lo que habíamos visto al principio, es capaz de aguantarme ese interruptor interno. Quiero darles las gracias por pues ver mis videos. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido. Cualquier duda en los comentarios y pues los invito a suscribirse pues para poder seguir subiendo más contenido. Muchas gracias.